¿Te has preguntado alguna vez si esa inquietud que sientes en ciertos momentos puede tener un origen más profundo, tal vez incluso espiritual? Hay ocasiones en que el corazón parece querer decirnos algo que la mente aún no logra descifrar. Es como si existiera una voz suave, casi imperceptible, invitándonos a mirar más allá de lo visible, más allá de lo tangible, más allá de aquello que nuestros ojos pueden ver. Nuestra vida cotidiana está repleta de señales, algunas tan sutiles que pasan desapercibidas en la correría de los días, otras tan evidentes que solo un corazón distraído dejaría de notar. Son pequeños momentos en que el cielo parece querer tocar la tierra. Esa sensación de paz inexplicable en medio del caos, un pensamiento luminoso que surge cuando menos esperamos. El consuelo que viene sin aviso previo en las horas más oscuras. No estás leyendo esto por casualidad. Tal vez sea esta la señal que le pediste a Dios cuando, en silencio, tu alma clamó por una respuesta, por una dirección. Pues debes saber que, como nos enseña el Papa Francisco, Dios nos habla en la oración, pero también en las señales, del tiempo, en los acontecimientos de la vida, en las personas que encontramos y que nos hacen reflexionar. Observa a tu alrededor. Percibe cómo el estrés se acumula en los pequeños rincones de tu rutina, esa irritación constante con situaciones cotidianas, el sueño que no regenera completamente, la sensación de que las horas del día son insuficientes para todo lo que necesita ser hecho. Estos no son solo síntomas de una vida moderna y agitada, son muchas veces el grito silencioso de un alma sedienta de conexión verdadera por un encuentro auténtico con lo divino. Nuestro cuerpo habla cuando el alma está en desorden. El insomnio persistente, los dolores que aparecen sin explicación médica clara, la ansiedad que aprieta el pecho en momentos inesperados, son formas del cuerpo de decir que algo en nuestra vida espiritual necesita atención. Nuestra casa también refleja nuestro estado interior, el deseo constante de cambio, la insatisfacción con el ambiente, la dificultad en mantener el orden, pueden ser señales de una desarmonía más profunda. El Papa Francisco nos recuerda con su sabiduría acogedora que la vida cristiana es un camino, una peregrinación. No somos errantes, somos peregrinos. Y en esa peregrinación necesitamos estar atentos a las señales que Dios nos envía, pues como él mismo dice, Dios se hace sentir en el corazón de cada persona. Él también respeta la libertad de cada uno. Por eso, es importante estar atento a las señales divinas en nuestra vida. Te invito ahora a una pausa. Sí, una pausa genuina en este momento. Cierra los ojos por algunos instantes. Respira profundamente. Permítete estar presente, verdaderamente presente contigo mismo y con Dios. ¿Qué está tratando de decirte tu corazón? ¿Cuál es la sed más profunda de tu alma hoy? ¿Cuáles son los ruidos que te han impedido escuchar la voz suave de Dios que continúa llamándote por tu nombre? Este mensaje no es solo un texto más que lees distraídamente. Contiene una revelación importante para tu vida espiritual en este momento. Como un velo que se levanta suavemente, quiero compartir contigo una causa frecuente del distanciamiento espiritual que muchos vivimos hoy y que tal vez esté afectando tu propia jornada de fe. María, una joven madre de 32 años, vivía una rutina extenuante entre trabajo, hijos y casa. Católica desde la infancia, fue abandonando gradualmente sus prácticas de fe, primero por falta de tiempo, después por falta de voluntad. La misa dominical se volvió eventual, la oración nocturna fue sustituida por el cansancio y el sueño inmediato. Los problemas comenzaron a acumularse, discusiones frecuentes con el marido, impaciencia con los hijos, insatisfacción profunda consigo misma. Me sentía como si estuviera en un pozo oscuro y cada vez más profundo, relató ella. Lo extraño es que externamente mi vida parecía perfecta en las redes sociales. Yo sonreía en las fotos, publicaba momentos de aparente felicidad, pero por dentro había un vacío que nada parecía llenar. María buscó ayuda en libros de autoayuda, en terapias alternativas, en nuevos hobbies,
Pero la sensación de vacío persistía. Lo que María no percibía, y tal vez tú tampoco estés percibiendo, es que había una desconexión fundamental en su vida. El tejido espiritual que antes unía todas las partes de su existencia se había roto. Como el Papa Francisco explica, cuando nos distanciamos de Dios, cuando la oración se torna mecánica o inexistente, comenzamos a buscar sustitutos para llenar el vacío. Pero nada sustituye la presencia divina en nuestra vida. La causa del desorden espiritual muchas veces no está en grandes pecados o errores dramáticos. Está en la gradual sustitución de Dios por otros intereses, en la lenta transferencia de nuestra confianza para bienes materiales, logros profesionales, relaciones o incluso en nuestra propia capacidad. El Salmo 127:1 nos recuerda: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tal vez tú, como María, hayas sustituido momentos de silencio y oración por horas en las redes sociales. Tal vez hayas cambiado la reflexión espiritual por el maratón de series. Tal vez la primera cosa que consultas al despertar ya no sea tu corazón en conversación con Dios, sino las notificaciones del celular. No hay juicio en esto, solo una invitación a reconocer con honestidad y amor por ti mismo dónde ha estado tu tesoro, pues como nos enseña Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Ana Clara tenía apenas 28 años cuando fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune. Médicos competentes, tratamientos adecuados, pero la condición parecía empeorar. Fue entonces que, durante una internación, recibió la visita de un sacerdote. No era un encuentro planeado. El padre estaba visitando a otro paciente y entró en su cuarto por error, pero no hay errores en el plan divino. Él se sentó a mi lado y simplemente preguntó cómo estaba mi relación con Dios, cuenta Ana Clara. Percibí que hacía años que yo no hablaba verdaderamente con Él. Oraba automáticamente, frecuentaba la iglesia por hábito, pero mi corazón estaba lejos. El sacerdote entonces le propuso algo simple: dedicar 15 minutos por la mañana, antes de consultar cualquier dispositivo electrónico, para un diálogo sincero con Dios. Al principio parecía imposible. Mi mente divagaba. Yo miraba el reloj constantemente, pero insistí, relata ella. Al 10º día algo cambió. Sentí una paz que no venía de mí misma. Era como si finalmente estuviera en casa después de un largo viaje. La condición física de Ana Clara no tuvo una cura milagrosa, pero su actitud ante la enfermedad se transformó completamente. Encontré un sentido en aquello que parecía solo sufrimiento. El Papa Francisco nos enseña que la oración es el respiro de la fe, y continúa. La oración es como el oxígeno del alma. Así como no podemos vivir sin respirar, no podemos ser cristianos, no podemos sentirnos cristianos, sin hablar con el Señor, sin hablar con Dios, sin escuchar lo que el Señor nos dice. Quiero proponerte una acción simple, un primer paso, para restaurar esa conexión vital. Reserva 5 minutos, solo 5, al despertar mañana. Antes de tomar el celular, antes de encender la televisión, antes de las primeras preocupaciones del día. 5 minutos de silencio consciente en la presencia de Dios. No te preocupes por palabras elaboradas u oraciones formales. Solo di: aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha, basado en 1 Samuel 3:10. Imagina tu alma como una casa con ventanas hace mucho tiempo cerradas. Esos 5 minutos son como abrir una pequeña rendija, permitiendo que la brisa suave del Espíritu comience a circular nuevamente. Con el tiempo, sentirás el deseo de abrir más ventanas, de permitir que entre más luz, de renovar ambientes que estaban empolvados por el descuido espiritual. El propio Jesús nos garantiza: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Él no invade, no fuerza la entrada. Espera pacientemente que tú abras la puerta del corazón, aunque sea solo una rendija inicial. No. Estás solo en esta jornada de renovación.
El Papa Francisco nos anima: nunca se desanimen, nunca pierdan la esperanza, nunca digan, nada va a cambiar. Nuestra vida es como una semilla. Es preciso morir para dar fruto. Es preciso donarse para recibir. Incluso cuando todo parece perdido, he aquí que viene Dios y hace nuevas todas las cosas. Hay una luz encendiéndose en este momento dentro de ti. Es la luz de la conciencia espiritual despertando nuevamente. Es el inicio de una jornada de vuelta a casa, al corazón de Dios que nunca dejó de esperar por ti. Como el padre en la parábola del hijo pródigo, Dios aguarda en el horizonte, listo para correr a tu encuentro a la primera señal de tu regreso. Lucas 15:20. Tal vez sea esta la señal que le pediste a Dios, una confirmación de que es tiempo, de renovación, de recomenzar, de reconectar con lo que realmente importa. El tiempo pasa, las circunstancias cambian, pero la sed de Dios permanece grabada en nuestra alma. Como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No estás leyendo esto por casualidad. Escribe en los comentarios: mi casa está en las manos de Dios. ¿Has sentido que, a pesar de toda tu búsqueda por bienestar, algo aún permanece incompleto en el centro de tu ser? Hay una sed que ninguna agua de este mundo parece capaz de saciar completamente. Una inquietud que persiste incluso cuando todo externamente parece estar en orden. Esa inquietud no es un defecto en ti, es un llamado, una invitación divina para una transformación más profunda. Existe una dimensión invisible de la realidad que nos envuelve constantemente. Como el aire que respiramos, no la vemos, pero sustenta nuestra existencia espiritual. El Papa Francisco nos recuerda que la vida espiritual no es algo distante o separado de nuestra vida cotidiana. Es la vida cotidiana vivida con conciencia de la presencia de Dios. Estamos inmersos en el amor divino como peces en el océano, pero con frecuencia, como los peces, no percibimos el agua que nos sustenta. El ritmo frenético de la vida moderna ha creado un velo que dificulta que veamos esta dimensión espiritual. Corremos de un compromiso a otro, absorbidos por pantallas, notificaciones y preocupaciones, raramente haciendo una pausa para sentir la presencia divina que nos envuelve. Como observa el Papa Francisco, el ruido del mundo nos hace olvidar de escuchar el corazón, donde Dios habla en el silencio. No estás leyendo esto por casualidad. En algún momento, tu alma emitió una señal, un pedido de auxilio, una plegaria silenciosa por renovación. Y aquí está la respuesta, llegando a ti como una carta personal del cielo. Observa cómo ciertas situaciones se repiten en tu vida. Ese problema familiar que resurge de formas diferentes, pero con el mismo núcleo. La dificultad recurrente en las relaciones. La sensación de que, no importa cuánto te esfuerces, algo siempre parece impedir tu plena realización. Esos patrones no son meras coincidencias, son invitaciones para una mirada más profunda. Hay señales en el cuerpo que revelan desórdenes espirituales. La fatiga crónica, que persiste incluso después de noches de sueño. La tensión en los hombros y cuello que ningún masaje elimina completamente. Los dolores de cabeza frecuentes sin causa médica aparente. El sistema inmunológico fragilizado. Como nos enseña la sabiduría cristiana, cuerpo y alma están íntimamente conectados. El cuerpo con frecuencia expresa lo que el alma intenta comunicar. También en nuestro ambiente físico encontramos señales. El desorden persistente en casa, que regresa incluso después de cada limpieza. La sensación de peso en ciertos ambientes. La dificultad en sentirse verdaderamente en paz dentro de las propias paredes. El hogar debería ser un santuario, un reflejo del orden divino. Pero cuando nuestra conexión espiritual se fragiliza, ese reflejo también se torna turbio. En su profunda sensibilidad pastoral, el Papa Francisco nos recuerda que la casa es más que un lugar físico. Es un espacio espiritual donde Dios desea habitar con nosotros. Cuando invitamos a Cristo a nuestra casa, como hicieron los discípulos de Emaús, todo se transforma. Y añade, una familia que reza unida permanece unida.
La oración en familia es una fortaleza contra las tormentas de la vida. Quiero invitarte ahora a un momento de reflexión sincera. Cierra los ojos por un instante. Respira profundamente. Permítete estar presente en este momento sagrado. ¿Cómo está tu corazón hoy? No la imagen que presentas a los demás, no el semblante fuerte que tal vez tengas que mantener, sino el verdadero estado de tu alma. Dios conoce cada pliegue de tu ser interior y desea encontrarte exactamente donde estás. Te prometo que este mensaje revelará una causa importante de tus luchas espirituales. Como un médico que primero diagnostica con precisión antes de recetar el remedio adecuado, quiero ayudarte a reconocer la raíz de ciertos sufrimientos para que la cura pueda comenzar a fluir. Pedro era un ejecutivo exitoso de 45 años. Por fuera, su vida parecía ejemplar, una carrera próspera, familia establecida, salud razonable. Pero por dentro vivía un desierto. Tenía todo lo que la sociedad dice que debemos buscar, pero sentía un vacío inexplicable, confesó. Los momentos de alegría eran cada vez más escasos y breves. Vivía en piloto automático. La situación empeoró cuando, en un chequeo de rutina, descubrió problemas cardíacos prematuros. El médico fue directo. Tu corazón está resintiendo tu estilo de vida. Fue un shock. Pedro se dio cuenta de que hacía años que no lloraba, no se emocionaba verdaderamente, no se permitía ser vulnerable, ni siquiera ante Dios. Vivía una fe de apariencias, reconoció. Cumplía rituales, pero no me entregaba verdaderamente. Hablaba sobre Dios, pero rara vez hablaba con Dios. Esa desconexión entre su vida exterior y su realidad interior estaba literalmente enfermando su corazón físico. Esta es una causa frecuente y profunda de muchos sufrimientos espirituales. La división interior entre quien aparentamos ser y quien realmente somos. El Papa Francisco alerta. La hipocresía es una enfermedad del alma que nos aleja de Dios y de los demás. Jesús no condenó a los pecadores, condenó a los hipócritas, aquellos que fingen una santidad que no poseen. Tal vez usted también esté viviendo esa división dolorosa. Externamente cumple sus deberes religiosos, pronuncia las palabras correctas, participa de los rituales apropiados, pero internamente hay un vacío, un cansancio espiritual, una sensación de que Dios está distante o silencioso. Como dice el salmista, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, basado en Isaías 29:13 y Mateo 15:8. Esta división no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, casi imperceptible. Empezamos a crear máscaras para diferentes situaciones y personas. La máscara del buen católico para la comunidad religiosa, la máscara del profesional competente para el trabajo, la máscara del padre o madre ejemplar para la familia. Con el tiempo, perdemos contacto con nuestro verdadero yo, aquel que Dios conoce y ama desde el vientre materno. Como nos recuerda el Salmo 139, 13-14. Fuiste tú quien formó mis entrañas. Me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. El Papa Francisco frecuentemente habla sobre la importancia de la autenticidad espiritual. Dios prefiere un pecador sincero a un justo hipócrita. No le asustan nuestras debilidades, le asusta nuestra pretensión de no necesitar de su misericordia. Y añade, la verdadera conversión comienza cuando removemos las máscaras y nos presentamos ante Dios como realmente somos, con nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Luisa, una profesora de 38 años, vivía una depresión silenciosa hacía años. Yo sonreía para todos, era activa en la parroquia, organizaba eventos de caridad, pero por dentro estaba muriendo. Relató. Lo peor era que no lograba orar sinceramente. Mis oraciones eran palabras vacías, recitadas sin emoción verdadera. La transformación comenzó cuando, en un retiro espiritual, fue invitada a escribir una carta a Dios, no con palabras piadosas, sino con absoluta sinceridad. Comencé escribiendo, Dios, estoy enojada contigo.
Fueron las primeras palabras auténticas que dirigí a él en años, recuerda. Lloré por horas mientras escribía todo lo que estaba guardado, mis decepciones, mis cuestionamientos, mi soledad espiritual. Aquella carta abrió una puerta que estaba cerrada hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que Dios no estaba asustado. Con mi honestidad, al contrario, era eso lo que Él esperaba de mí. Comprendí que había confundido piedad con perfección, fe con ausencia de dudas. Lo que Luisa descubrió, y lo que tal vez usted necesite redescubrir, es que Dios no busca nuestra perfección, sino nuestra sinceridad. Como afirma el Papa Francisco, el Señor nos ama como somos, con nuestras fragilidades, con nuestras heridas. No espera que seamos perfectos para amarnos. Nos ama ahora, en nuestra condición actual, para ayudarnos a crecer. Quiero proponerle, ahora un gesto espiritual simple, pero profundamente transformador. La oración del corazón herido. Encuentre un lugar tranquilo. Tal vez encienda una vela para simbolizar la presencia de Cristo y comience a conversar con Dios como hablaría con un amigo íntimo, sin filtros, sin lenguaje rebuscado, solo la verdad de su corazón. Dígale lo que realmente siente. Si hay enojo, exprese ese enojo. Si hay duda, confiese esa duda. Si hay decepción, comparta esa decepción. Dios ya conoce todo eso. Está solo esperando que usted lo reconozca también. Como nos asegura 1 Juan 3:20, pues, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Después de expresar sus sentimientos verdaderos, permanezca en silencio por algunos minutos. No trate de llenar ese silencio con más palabras. Solo respire y permítase estar en la presencia divina sin máscaras, sin pretensiones. Es en ese espacio de vulnerabilidad auténtica que muchas veces experimentamos la sanación interior más profunda. El Papa Francisco nos enseña que el silencio es el idioma de Dios. Y añade, es en el silencio que escuchamos la voz suave, que nos transforma. No teman al silencio. Es allí que Dios frecuentemente realiza sus obras más profundas en nosotros. Marcos, un abogado de 52 años, había perdido a su esposa por el cáncer y vivía enojado con Dios. Yo había sido un católico ejemplar toda mi vida. Sentía que Dios me debía algo a cambio, al menos no quitarme a mi esposa, confesó. La amargura crecía dentro de él como una hierba mala, sofocando cualquier posibilidad de paz. Fue durante una visita casual a una iglesia vacía, en una tarde de entresemana, que algo cambió. Me senté en la última banca, mirando al altar, y de repente todas las barreras se derrumbaron. Lloré como nunca había llorado, grité interiormente con Dios, desahogué todo mi dolor. En ese momento de absoluta honestidad, Marcos experimentó lo que parecía imposible. No fue una voz audible, pero sentí una certeza profunda de que Dios estaba llorando conmigo, no contra mí, de que mi dolor era el dolor de Él también. Fue como si un peso enorme saliera de mis hombros. Esta es la vuelta que deseo para usted hoy, el momento en que la máscara cae y el encuentro real sucede. Cuando nos permitimos ser auténticos ante Dios, abrimos espacio para su luz penetre en las áreas más oscuras de nuestra alma, trayendo claridad, sanación y renovación. El Papa Francisco frecuentemente habla sobre ese momento de cambio. La misericordia de Dios es un océano infinito. No importa cuán lejos nos alejemos, una simple vuelta sincera hacia Él nos coloca inmediatamente en sus brazos. Y añade, nunca es tarde para un nuevo comienzo con Dios. Él se especializa en hacer nuevas todas las cosas, en transformar nuestros desiertos en jardines. La luz que ahora se enciende en su corazón no es momentánea, es el inicio de un nuevo camino. Como el sol que al nacer primero ilumina las cimas de las montañas antes de llenar los valles, esa luz comenzará a esparcirse para todas las áreas de su vida, sus relaciones, su trabajo, su salud, su hogar. Usted no está más solo. En esta jornada, el propio Cristo camina a su lado, como hizo con los discípulos en el camino a Emaús. Tal vez usted no lo reconozca inmediatamente,
como ellos tampoco lo reconocieron, pero su corazón arderá con una nueva llama de esperanza y propósito. Lucas 24:32. Que esa llama se fortalezca cada día, iluminando no solo su propio camino, sino convirtiéndose en una luz para todos aquellos que crucen su camino. Pues, como nos recuerda el Papa Francisco, cada persona tocada por la gracia de Dios se convierte en una candela viva en el mundo, iluminando el camino para otros. Usted no está leyendo esto por casualidad. Tal vez sea esta la señal que le pidió a Dios, una invitación para abandonar las máscaras y descubrir la alegría de la autenticidad espiritual. Escriba en los comentarios: mi casa está en las manos de Dios. Usted ya se dio cuenta cómo, en momentos de profunda necesidad, algo inexplicable parece suceder a su alrededor. Una paz repentina en medio de la turbulencia, una intuición fuerte que lo aleja de un peligro, un encuentro inesperado que cambia el rumbo de sus días. Y si estas no fueran meras coincidencias, sino manifestaciones de una presencia invisible y amorosa que vela constantemente por usted. Existe una dimensión espiritual que nos envuelve, pero que frecuentemente pasa desapercibida a nuestros sentidos. Como nos enseña el Papa Francisco, vivimos rodeados por presencias celestiales, pero rara vez estamos atentos a ellas. Los ángeles no son figuras poéticas o símbolos, son seres reales, mensajeros de Dios, que nos protegen y nos guían. Esta verdad ha sido proclamada a lo largo de los siglos por la Iglesia. Cada persona tiene un ángel de la guarda designado desde el nacimiento, una presencia constante que nunca nos abandona. Usted no está leyendo esto por casualidad. En el silencio de su corazón, tal vez haya pedido una señal, una confirmación de que no camina solo. Y aquí está, un recordatorio de que las fuerzas celestiales están movilizadas a su favor, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Observe las señales de esa presencia invisible. La llamada telefónica que llega en el momento exacto, el escalofrío repentino sin motivo aparente, el despertar en medio de la noche con impulso para orar por alguien, el comportamiento inusual de niños o animales que fijan la mirada en un punto vacío del ambiente. El Papa Francisco nos recuerda que los niños y los animales frecuentemente perciben lo que nosotros, adultos, perdemos la capacidad de ver, pues aún mantienen una simplicidad y pureza de corazón. El ángel de la guarda es un compañero de viaje que Dios nos da desde el inicio de la vida, enseña el Papa. Debemos tratarlo con respeto, hablar con él y escuchar sus inspiraciones. Él nos defiende en las horas de peligro e ilumina nuestra mente en los momentos de decisión. Roberto, un empresario de 55 años, pasó por una crisis financiera devastadora. Me sentía abandonado, traicionado por el cielo, confesó. En una tarde particularmente difícil, recibió la visita inesperada de un antiguo colega que no veía hacía más de 20 años, trayendo una solución y palabras de consuelo que respondían exactamente a las preguntas que hacía en silencio. Al tratar de agradecer después, descubrió que la dirección proporcionada no existía y nadie tenía noticias de esa persona hacía años. Fue como si hubiera aparecido solo para ese momento. Hoy no tengo dudas. Recibí la visita de un ángel, en forma humana. La causa de muchos bloqueos espirituales es el escepticismo excesivo y la racionalización de todo. Como alerta el Papa Francisco, el racionalismo exagerado es uno de los mayores obstáculos para la experiencia espiritual auténtica. Dios y sus mensajeros frecuentemente trabajan en modos que nuestra razón limitada no consigue comprender completamente. Tal vez usted haya relegado a los ángeles a meras figuras decorativas, olvidando su papel activo en su vida. Haga este gesto espiritual simple. Al despertar, recite con sinceridad: Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Visualice a su ángel a su lado. Esta no es una oración mecánica, sino un reconocimiento consciente de una presencia real que lo acompaña. A lo largo del día, en momentos de decisión o dificultad,
Diga interiormente: Ángel de Dios, ilumíname en este momento. Usted percibirá una claridad interior, una paz que no viene de usted mismo, sino de esa presencia celestial que lo guarda. Teresa, una madre de 35 años, vivía consumida por la ansiedad sobre la seguridad de sus hijos. Durante un retiro, aprendió a entregarlos a la protección de los ángeles todas las noches. Después de algunas semanas, algo cambió dentro de mí, cuenta. Una certeza profunda se estableció. Mis hijos no están protegidos solo por mí, sino por presencias mucho más poderosas y vigilantes. Recuperé el sueño, la tranquilidad y la capacidad de vivir el presente sin miedo al futuro. Como nos asegura el Salmo 91, 11, 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Este es el momento de cambio, el paso del miedo a la confianza, de la ansiedad a la serenidad, de la soledad percibida a la conciencia de una compañía constante. El Papa Francisco enseña que la presencia de los ángeles en nuestra vida no es un lujo espiritual, sino una necesidad en un mundo lleno de peligros visibles e invisibles. Esté atento a las pequeñas señales, la paz repentina en medio del caos, la intuición protectora, el sueño revelador, la ayuda inesperada en el momento exacto. Usted no está más solo en su jornada. A su lado camina no solo su ángel guardián, sino el propio Cristo que prometió: «Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 20. Usted no está leyendo esto por casualidad. Escriba en los comentarios: «Mi casa está en las manos de Dios».